En esta presentación hablaremos de los principios básicos de la biomecánica del esqueleto, para posteriormente analizar diversas palancas óseas usando los principios del equilibrio del sólido rígido. Los huesos son los órganos pasivos del movimiento. Articulados entre sí constituyen verdaderas máquinas simples como poleas y palancas, donde los órganos de acción son los músculos. El estudio de estas máquinas simples óseas constituye la biomecánica del esqueleto. El estudio del movimiento humano a través de conceptos físicos requiere modelar las partes del esqueleto humano como un sistema de palancas y poleas. En el siguiente video se muestra el modelo mecánico de un brazo humano. Aquí tenemos un modelo simplificado del brazo humano. Los músculos del brazo están representados por cuerdas sujetas a lados opuestos de la articulación del codo. Al jalar las cuerdas, se hace funcionar el antebrazo como una palanca. La cuerda que representa al bíceps jala el antebrazo hacia adentro, ejerciendo una fuerza en este punto, mientras que la cuerda que representa al tríceps jala sobre el lado opuesto del codo y abre el brazo. Con un tirón rápido sobre la cuerda del tríceps, el modelo de brazo puede lanzar una pelota. Existen estructuras óseas que colocan al músculo en una situación análoga a la de una polea. Por ello, se les denomina poleas óseas. Ejemplos de poleas óseas son el maleolo interno del pie, la rótula, y el músculo deltoides. El movimiento humano se explica por la acción de diversas palancas. En estas palancas óseas, los músculos son los que proporcionan la fuerza aplicada o de potencia. Se pueden encontrar palancas de los tres tipos. Algunos ejemplos de palancas óseas de primer orden son: articulación de la cabeza con el tronco, huesillos del oído, articulación coxofemoral cuando una persona está parada en un solo pie, quinta vértebra lumbar cuando una persona está en posición erguida. Algunos ejemplos de palancas óseas de segundo orden son: el pie al empinarnos, flexión del tronco al inclinarnos, mandíbula inferior durante la masticación con molares. Algunos ejemplos de palancas óseas de tercer orden son: extensión de la pierna, flexión del brazo, abducción del brazo, mandíbula inferior durante la masticación con los incisivos. Para analizar una palanca ósea desde el punto de vista estático, el primer paso es plantear su esquema de barra rígida equivalente. Este esquema es un diagrama de cuerpo libre extendido en donde se muestran las diversas fuerzas implicadas, como tensiones y cargas, incluyendo sus puntos de aplicación, y el pivote. La situación de un pie empinado se puede modelar como una palanca de segundo orden, donde el pivote es el apoyo del pie con el suelo. Si el empinamiento es en un pie, la normal de apoyo es igual al peso W del cuerpo. El peso del pie se considera despreciable. Las incógnitas del problema son la tensión ejercida hacia arriba por los músculos de la pierna y la fuerza de contacto hacia abajo producida en la articulación del tobillo. Para el modelo general del empinamiento del pie, en esta figura se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje X. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto al apoyo del pie. Para el modelo simplificado del empinamiento del pie, con ángulos alfa, beta y teta despreciables, en esta figura se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto al apoyo del pie. Aquí se muestra la resolución del problema de equilibrio de sólido rígido. En la extensión de la pierna, el cuádriceps tira de la rótula hacia arriba sobre la articulación de la rodilla en forma similar a una polea. El cuádriceps se contrae con gran energía durante la carrera y la marcha.
Las incógnitas del problema son la tensión del cuádriceps y las componentes horizontal y vertical de la fuerza de contacto ejercida por el fémur. En esta figura se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje X. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto a la rodilla. El bíceps es el músculo principal en la flexión del brazo. El codo es el punto de giro, el antebrazo y la mano son los órganos de compresión y el bíceps el órgano de tensión. Las incógnitas del problema son la fuerza del bíceps ejercida hacia arriba a lo largo del eje del músculo y la fuerza de contacto hacia abajo ejercida por el húmero sobre el codo. En esta figura se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto al codo. Aquí se muestra la resolución del problema de equilibrio de sólido rígido. El deltoides es un músculo grande y resistente que abraza la articulación escapulo-humeral. Se origina en la parte anterior de la clavícula, en su tercio superior y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Es el órgano activo en la abducción del brazo y forma un ángulo de aproximadamente 15 grados con el eje del húmero. Las incógnitas del problema son la fuerza del deltoides y las componentes horizontal y vertical de la fuerza de contacto producida en la articulación del hombro. Para el caso de húmero inclinado, en esta figura se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje X. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto al hombro. Para el caso de húmero horizontal, en esta figura se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje X. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto al hombro. Los músculos de la espalda se insertan a los 2/3 de la columna vertebral medida a partir del punto de apoyo. El centro de gravedad del tronco se encuentra aproximadamente en el punto medio de la columna vertebral. Los músculos espinales forman un ángulo de aproximadamente 12 grados con el eje de la columna vertebral. Las incógnitas del problema son la tensión de los músculos espinales y las componentes horizontal y vertical de la fuerza de contacto producida por el sacro. En la figura se muestran las partes de la columna vertebral. La columna vertebral consta de 24 vértebras separadas por discos impregnados de un fluido. Cuando una persona hace una flexión de cintura, la columna se comporta como una palanca de tercer orden. Como esa palanca tiene poca ventaja mecánica y el sacro actúa como pivote de la palanca, la tensión de los músculos espinales y la fuerza de contacto del sacro tienen gran magnitud, incluso aunque se esté recogiendo un objeto ligero, lo cual resulta potencialmente peligroso para músculos, huesos y columna vertebral. Si se pretende levantar un bulto pesado, la manera más adecuada de hacerlo sin poner en riesgo la columna vertebral es flexionando las rodillas y manteniendo la espalda vertical. En esta figura se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje X. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto al sacro. El CBTP es el sistema formado por la cabeza, brazos, tronco y pierna izquierda o derecha.
Para esta configuración, el centro de gravedad no está sobre la línea media del cuerpo. Las incógnitas del problema son la tensión de los músculos abductores y la fuerza de contacto en la articulación coxofemoral, ejercida por el fémur sobre la cadera. En esta figura se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje X. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto al punto O. La mandíbula es un hueso grande en forma de herradura que forma el tercio inferior del esqueleto facial. Se articula un par de cóndilos, uno a cada lado del cráneo, y actúan como goznes. Como hay dos cóndiles, uno a cada lado del cráneo, se considera dos veces. El masetero es el músculo principal de la masticación y uno de los más poderosos del cuerpo. Como el masetero aplica una fuerza a cada lado de la mandíbula, se considera dos veces. La mandíbula actúa como una palanca de tercer orden durante la masticación con los dientes o en la succión y el llanto. Las incógnitas del problema son la fuerza hacia arriba, debido a la acción del masetero en un lado del cráneo, y la fuerza de contacto hacia abajo ejercida por uno de los cóndilos. Aquí se muestran la palanca ósea y su correspondiente esquema de barra rígida. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de fuerzas en el eje Y. Aquí se muestra la ecuación para el equilibrio de torques con respecto a los cóndiles. Aquí se muestra la resolución del problema de equilibrio de sólido rígido. Muchas gracias por su atención.